Bueno, pues nueva entrega de esta serie que llamamos Gastrocharlas, conversaciones con sabor a vida en esta segunda temporada. Y hoy nos vamos a centrar en el producto probablemente por el que es más conocido Lanzarote en el exterior, aunque ya empieza a competir, otros productos ya se van acercando y otras elaboraciones. Pero el primero, el que abrió un tanto camino, fue y sigue siendo el vino, antes con muy poquitas bodegas, ahora con unas cuantas más y desde hace unos cuantos años ya con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, bueno, pues tratando de que efectivamente todo esté en su momento y en su justa medida, ¿no? Y vamos a hablar hoy con Jorge Rodríguez, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Lanzarote. Sí, nombre complejo. ¿Es elegido, es buscado? ¿Te tocó ese día que estabas en una No, reunión? a ver, yo creo que fue, en mi caso es como un cúmulo de, bueno, de lazos que se unieron ese día, porque en mi caso yo iba a ir como vocal del Consejo Regulador, pues porque, bueno, hacía falta una persona más para formar la mesa. Y bueno, pues cuando llegué allí era la persona más joven, entonces como había consenso entre tanto bodegueros como viticultores, me propusieron a mí como presidente y de ahí salí hasta el día de hoy. Espero terminar la legislatura, vamos a llamarlo así, en 2 años, pero básicamente el resumen fue así. Porque tú vienes del mundo de la universidad, te incorporas a la empresa familiar, digamos, ¿no? Al proyecto familiar. No, en mi caso yo estudié lógicamente, bueno, lógicamente no, estudié una carrera, yo estudié ingeniería y después hice una especialización en enología. Y bueno, estuve después trabajando durante varios años en una bodega, bueno, en una de las bodegas, vamos a llamar grandes de la isla, junto con un pequeño proyecto familiar. Entonces, hoy ya solo trabajo con mi proyecto, pero que siempre he estado de alguna manera ligado al mundo enológico vitícola de la isla. Porque en casa se trasteaba con Sí, vino sí, siempre. sí. En mi caso, o sea, el cariño que le tengo yo a lo que es la viticultura de Lanzarote viene pues porque desde que era chinijo, ¿no? Como decimos aquí, desde que era muy pequeño, pues tanto mis dos abuelos, tanto materno como paterno, siempre han estado ligados a la viticultura y después con mi padre, ¿no? Entonces, de alguna manera, llevo en mi ADN siempre llevo algo de esa viticultura conejera o de Lanzarote. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del mundo del vino o Yo de el, la uva? yo el primer recuerdo que tengo, claro, yo soy de la zona norte, ¿no? Vamos a salir un poco de la zona centro, que es la más conocida. Yo vivo en Guatiza, pero casi toda mi viña está en la zona norte, en lo que es Magues, Llelas, Ares, ¿no? Toda esa zona. Entonces, mi primer recuerdo es en verano, además lo recuerdo como si fuera ahora mismo, ir a vendimiar y después lo típico de pisar con los pies, que aquello era un desastre, o sea, me refiero a un desastre desde el punto de vista técnico, pero que era una cosa muy divertida, ¿no? Es una cosa que hoy prácticamente las bodegas, muy poca gente lo practica, pero ese recuerdo lo tengo, vamos, marcado como, te digo, como si fuera ahora mismo. Te podía decir hasta la ropa que tenía, no, pero sí que tengo un recuerdo bastante bueno de eso. Eh, Pican los pies. Sí. Cuando pisas uva. Es algo que yo he descubierto porque también tuve la oportunidad de hacerlo y no me lo esperaba. Es algo que me sorprendió mucho. Es cuando me dicen, ¿cómo definirías pisar uva? Digo, picor. Sí, la verdad que no es agradable y a medida que encima te vas quedando sin zumo, cada vez es más desagradable, ¿no? Porque cada vez hay más ollejo y menos zumo. Pero es algo que como se practica solo, en el caso de mí, cuando era muy pequeño, una vez al año, es como algo... Es como la noche de San Juan, ¿no? Que solo la hay una vez al año, ¿no? Entonces, a la gente que nos gusta la viticultura y la viña, todo el trabajo ese que se lleva a cabo, que tú lo puedas culminar de esa forma y que además en la isla de Lanzarote está muy arraigado al tema familiar. O sea, cuando antes íbamos a vendimiar,
normalmente iba la familia, ¿no? Entonces era como un pequeño festejo de lo que es todo el ciclo hasta que haces el vino. Luego la formación, ¿tuviste muy claro que tenía que ir orientada a ese ámbito? Sí, yo no tuve dudas, nunca tuve dudas de mi formación. Yo quería ir por la rama agrícola y bueno, primero estudié ingeniería agrícola en Tenerife y después la otra parte que me gustaba muchísimo era la parte de enología, ¿no? Entonces, como la parte de enología me fascina, pues hice un máster en enología, ¿no? Entonces ahí acabé un poco lo que es la formación, aunque a día de hoy, bueno, pues todavía sigo participando en numerosas formaciones, lo que pasa que ya más pues para temas de reciclaje, para seguir formándote de alguna manera y seguir aprendiendo porque el mundo sigue, como todos vemos, pues sigue dando vueltas, ¿no? Sigue girando. Sí, a veces de una manera un poco Sí, cambada, pero bueno, pero esa parte, esa parte no tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver más con los cargos altos. de verdad que sí. Oye, y luego regresas formado en la universidad, con conocimientos científicos, con precisión, etcétera, etcétera, y te enfrentas a ese mundo rural de Lanzarote, donde todos nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, saben cómo hay que hacer las cosas Sí. y siempre se han hecho así. Ahí chocas, ¿no? Ahí dices tú, bueno, a ver, a mí científicamente es esto, pero A ver, yo siempre digo, yo soy una persona que hay una frase por ahí que no la voy a citar exactamente, pero es básicamente que lo que puedes medir lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, justamente lo que acabas de decir tú, Jaime, es todo lo contrario. O sea, mis abuelos y mi padre, en este caso, es todo, pues, un poco, vamos a llamarlo al azar, ¿no? ¿cuántas veces has escuchado la frase toda la vida de Dios se ha hecho así? Sí. Lo que pasa que, a ver, yo también he tenido la gran suerte de que, bueno, con mi padre, que es el que más me ha acompañado en esta trayectoria, sobre todo en el mundo vitícola, bueno, al principio es un poco reacio, pero siempre le digo, bueno, pues si no lo quieres hacer así, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco y si vemos los resultados, pues vamos cambiando. Entonces, he tenido la gran suerte esa. Y hoy, por ejemplo, en mi caso, toda la viña que tengo yo en la isla la tengo con certificación ecológica, ¿no? Eso, cuando mi padre trabajaba en ellas, era como mi madre, ecológico, que después todo van a ser problemas. Y hoy es completamente al contrario. Hoy dice, pero si es que trabajo menos que hace 15 años y el resultado es el mismo o mejor. ¿Te lo reconocen? ¿Te lo reconocen? ¿Reconocen que ha valido la pena el trayecto y que el vino sale hasta mejor? En el caso, a ver, lo que pasa es que en el caso de mi padre, en el caso de mi abuelo no. En el caso de mi abuelo ya es más complicado. Mi abuelo, sobre todo cuando vamos a trabajar a la viña, etc., es muy tosudo porque ellos... Los hábitos de toda la vida prevalecen. Es que es muy complicado. O sea, yo creo que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en la isla a la hora de ir a trabajar con los viticultores, y es que en sí no son viticultores profesionales, ¿no? Son viticultores de fin de semana. Entonces, cuando tu pan no te lo ganas de ahí, pues es complicado llegar a un consenso. Lo que pasa que hay algunos pues que te dan la oportunidad de darle una pequeña vuelta y lo ven y terminan cambiando. Pero es un proceso lento, no, lentísimo. Además, de verdad. Oye, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En qué faceta? Porque llevas cosas administrativas, de viticultura, de gestión. A ver, la peor parte que llevo, que ahora que estoy sentado aquí lo digo, es la parte administrativa. Lo que pasa que es la parte más importante. O sea, vamos a llamarla la pata fundamental para que, bueno, pues para que las cosas, bueno, para que todo lo que nosotros queramos conseguir camine, ¿no? Es lo peor que llevo. Lo que pasa que me siento al final, como todos. Y lo mejor, pues, a ver, a mí me encanta elaborar, pero yo siempre he dicho que lo más que me gusta a mí de la isla de Lanzarote es la viticultura, ¿no? Creo que tenemos un patrimonio increíble y además que no hace falta ni ir a verlo. O sea, yo que he ido a muchas ferias, tú creo que también has ido a alguna, cuando tú le explicas a alguien cómo cultivamos, cómo trabajamos aquí la viña, es que tenemos muchísimo terreno ganado. Entonces,
yo creo que esa es la parte que más me gusta a mí. Pero luego nos ha costado convencer a mucha gente acerca del precio, ¿verdad? Pero de repente vas ahora a los restaurantes, no hay ningún vino de ningún otro lugar, vino inferior al nuestro, pero pongamos de esa gama, que te baje a lo mejor de 30 euros, con lo que nos ha costado a nosotros convencer de que el precio ha de ser más o menos A ese. ver, hay que pensar que el vino va a ser de esos productos que va a pasar de ser un producto a diario, de ser un producto premium, básicamente porque tenemos un cambio climático y lo que nos está marcando, no solo en Lanzarote, sino en todas las regiones del mundo, es que cada vez cuesta producir más uva. Partiendo de eso, yo creo que nosotros teníamos un gran problema y es que partimos de una base que vendíamos los vinos a precios a precios demasiado competitivos, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, ir subiendo escalones cuesta. Cuesta porque, sobre todo, el consumidor no lo entiende. Es como si hoy tú vas a tomarte una botella de agua y hoy está a 30 céntimos y mañana, bueno, dentro de un año está a 85. No lo entiendes, ¿no? En el caso de nosotros, se ha hecho un ejercicio, creo que bueno, si es verdad que se puede mejorar o se hubiera podido mejorar, de ir posicionándonos en un mercado premium, ¿no? Porque al final es la única manera que tenemos de salvarnos, porque no podemos competir en precio nunca. Aquí estamos en junio del 2026 luchando por llegar a la próxima cosecha y rezando para que sea por lo menos buena, vamos a llamarlo, en cantidad. Entonces tenemos que trabajar sobre todo en posicionarnos en mercados que no bueno, que paguen por el producto y a nivel local que nos creamos el producto que tenemos un producto muy bueno y que, bueno, prueba de ello es que lo ponemos en cualquier mesa. No vamos a hablar de ninguna bodega, sino de todas, y todas son buenas. Entonces, eso no es que... Y además de buenos son diferentes, ¿no? Es lo bueno que tienen, ¿no? Que vivimos en una isla muy pequeña, pero que somos capaces de elaborar vinos increíbles y sobre todo diferentes. Y eso es bueno, regular o malo, quiero decir. Cuando uno piensa en un albariño, normalmente no se lleva muchas sorpresas, sabe ya perfectamente qué es lo que te vas a encontrar. Hasta hace poco, cuando uno pensaba en el vino de Lanzarote, en Malvasía hablamos, ¿no? También más o menos sabías lo que te ibas a encontrar, más o menos afrutadito, no sé cuántos. Ahora estamos experimentando en otros campos, menos intervención, naturales, y se ha abierto un poco el abanico de sabores, ¿no? A ver, yo soy de esas personas que creo que siempre se debe de seguir un estilo, ¿no? ¿Por qué digo de seguir un estilo? Pues básicamente porque tú lo has dicho, ¿no? Cuando tú pruebas un albariño, sabes que es un albariño. Cuando tú pruebas un Rioja, sabes que es un Rioja. Por poner dos ejemplos. Sí. Entonces, cuando probamos un vino de Lanzarote, tiene que haber un poco de estilo Lanzarote. ¿Qué quiero decir con ello? ¿No? Yo no estoy diciendo que no se hagan vinos diferentes, sino que, de alguna manera, en esa copa o en esa botella esté representado, de alguna manera, la Malvasía volcánica, por ser la variedad estrella de la isla. Entonces, bueno, yo creo que han entrado nuevas ideas. Creo que es gracias sobre todo a la gente joven. Hemos pasado de, bueno, yo cuando empecé a trabajar en la isla habían 18 bodegas a tener hoy 42 y 33 etiquetando, ¿no? Entonces, vean la explosión que hemos tenido prácticamente, pues yo empecé a trabajar en el 2014, hace 12 años, ¿vale? Tremendo. Sí. Es increíble, o sea, son casi 2 bodegas por año, ¿no? Las que se han abierto. Sí, es verdad que son proyectos pequeños, pero que nutren a la isla a la hora de, bueno, antes teníamos una capacidad de ofertarle sobre todo a la gente que nos visita, pues esas bodegas que teníamos en esa milla dorada de la Jeria. Hoy tenemos una explosión que podemos visitar cualquier bodega de la isla y probar vinos completamente diferentes. Entonces, eso nos da una riqueza, yo creo que es fundamental para ir cimentando pues lo que va a ser la viticultura y la enología de la isla. Y en tu caso, ¿has soñado alguna vez con el vino perfecto o el vino que quieres llegar a hacer alguna vez? Yo, más que el vino, es el proyecto. O sea, ¿qué quiero decir con ello? En mi cabeza, ¿no? En lo que es mi proyecto personal, hay un proyecto. Lo que pasa es que
en los proyectos hay que decirte muchas veces la frase de los proyectos llevan tiempo. No son cosas que nacen de hoy para mañana, ¿no? Porque al final vivimos hoy en un mundo donde todo cuesta mucho dinero, donde vender es complicado también. Por eso, bueno, creo que las bodegas de la isla salen de Lanzarote, no solo para que nos conozcan fuera de aquí, sino para que podamos comercializar fuera. Aquí hablamos de sueños. Los sueños siguen siendo gratis. Claro, entonces el tema es ese, ¿no? Que uno, en mi caso, soy joven, ¿no? Entonces, muchas veces por la noche cuando te vas a acostar tienes que decirte, no, mañana va a ser miércoles, tómatelo con calma, que después vendrá el jueves. Pero sí, yo tengo... Sí que es verdad que tienes la idea de hacer un vino increíble, pero es que creo que todos los vinos de Lanzarote que son increíbles. O sea, no lo digo para que a la gente le suene bien en los oídos, lo digo porque lo creo abiertamente, ¿vale? Y porque yo voy y pruebo cualquier vino y digo, ¿a cuál mejor? Entonces... Sí, tienes ciertas dudas ya a la hora de elegir. Y recuerdo, en los años 80, 90, pues había 3 bodegas o 4 las que fuere. Siempre había algún vino que destacaba por encima de los demás. Pero ahora la cantidad de referencias que hay, incluso en tinto, ¿no? Sí. Ya estás encontrando unos tintos que han roto la frase aquella de que tintos en Lanzarote, ni a hablar. Sí. A ver, yo creo que en el caso de los tintos, el gran problema es que, bueno, nosotros, lo voy a decir, tenemos una pequeña mentalidad isleña, ¿no? ¿Qué quiere decir la mentalidad isleña? Que hasta hace 15 años o 20 años, tú lo has dicho, no nos creíamos el producto que teníamos, ¿no? Entonces, han tenido que venir de fuera a decirnos que es muy bueno para nosotros creerlo, y hoy ya no lo creemos. Entonces, hoy ya no vamos solo con un Malvasía, ya somos capaces, pues, de presentar un tinto, un rosado, bueno, elaborado con una variedad muy diferente a lo que hay en el mundo, y que terminan sorprendiendo sobre todo al consumidor, que es el que se tiene que llevar la sorpresa y el que tiene que elegir los vinos de Lanzarote. ¿Y tu vino favorito cuál es? ¿Blanco, tinto, dulce? No, a ver, yo si fuera a elegir un vino, a mí me gustan los vinos blancos, pero con cuerpo. O sea, no me gustan... Me gustan, lógicamente, los vinos frescos, ¿no? Esto que muchas bodegas elaboran aquí en la isla, pero a mí me gustan un poco más con un poco más de trabajo. Que se están haciendo ahora ya también, los que llaman blancos gastronómicos, eso o sobrelías, o con guarda, o no sé de cuántas maneras sí, sobre todo eso, blancos con guarda, blancos que nos ayuden de alguna manera a vivir una experiencia cuando estamos comiendo. Sí que es verdad que en mi caso, en mi proyecto, tengo un vino, pues, como el que acabo de nombrar, que es muy fácil de beber, pero después tengo otra oferta que va muy por esa línea, ¿no? Entonces, son elaboraciones mucho más complejas, pero yo creo que a la hora de tú disfrutar de un vino, disfrutas mucho más de él. Oye, ¿ya se nos ha quitado el purismo ese de blanco pescado, tinto carne? Sí. Y además, hoy es increíble lo que hemos llegado a hacer en Lanzarote cuando somos capaces de presentar blancos con cuerpo, tintos frescos para servir fríos. Entonces, de alguna manera, nos estamos quitando la famosa venda de quiero un tinto para la carne, un blanco para el pescado. No, hoy ya... Y además que, también les digo, hoy nadie se mete con los gustos de nadie. O sea, me refiero, si alguien quiere un vino blanco con un hielo, ¿quién soy yo para decirle que no le pongo el hielo? Entonces, ya, pero ¿no muere un angelito en el cielo cuando pasa esto? A ver, muere un angelito desde el punto de vista... depende del punto de vista que lo mires. Porque si al final lo que queremos es que prueben un vino, bueno, si esa es la forma que tienen ellos de probarla. De hecho, hace un par de semanas que hubo aquí el encuentro arriba en Tinajo, había una persona que hizo una pregunta muy buena que decía... expuso que en Londres hay un restaurante de 3 estrellas Michelin que ya tiene 3 cartas. O sea, tiene una carta donde es la carta que viene el sommelier, ¿no? Te explica el vino. Otra carta que es, viene el sommelier, te lo explica sobre la marcha. Y otra que no hay carta. O sea, que te dice, aquí tienes los vinos, elige el que tú quieras, como tú lo quieras.
y el menú que más sirven es el de la tercera carta. Entonces nos está diciendo algo, ¿no? Sí, pero luego, claro, yo escuché justo esa intervención, me llamó la atención y como era tarde no quise intervenir porque luego hay restaurantes de mucho nivel, de 2 estrellas, de 3 estrellas o soles, donde te ponen la carta de vinos, muchacho, y eso parece la guía de teléfono antigua. O sea, es imposible, salvo que gastes 3 horas de tu vida, literal, en leer toda la carta de vinos para elegir uno. La gama va de 60 a 3.000 euros o lo que sea, pero ya no es el caso, sino el tocho que tienes que consultar. O sea, si no hay nadie que te oriente, estás perdido, ¿no? Claro, eso es un poco de lo que se está huyendo hoy, ¿no? Al final la gente lo que quiere es ir, comer, pasar un rato agradable, beber y marcharse. Es lo que busca la gente. Están intentando salir un poco... A ver, yo creo que a la restauración le está pasando lo que les pasó al mundo del vino hace 15 años, ¿no? Ellos perfeccionaron la técnica una barbaridad, pues para que tú te sintieras parte de eso, de esas experiencias. Pero es que hoy la gente, la experiencia la vive, a lo mejor yéndonos a comer tú y yo a un restaurante y disfrutando de un vino sin que nadie me lo explique, sino decir, Dios, qué bueno está el vino, ¿no? Pues ya está. Esa es la satisfacción plena de la gente hoy. Entonces, eso es un poco el baremo o lo que habrá que buscar en el futuro. Oye, estamos terminando, pero a mí siempre me gusta hacer una pregunta. En tu caso, como del sector del vino, ¿con quién te tomarías una copa de vino ahora si pudieras? ¿Con qué persona, viva, muerta, con quién te gustaría tomarte una copita de vino y charlar y tener una conversación? Hombre, a mí habrán miles de personas en este mundo con las que me gustaría tomarme un vino, pero yo creo que en mi caso, yo perdí a mi suegra hace un tiempo, bueno, pues por una enfermedad, y si yo pudiera, me encantaría, sobre todo, me encantaría tomarme una copa con ella, sobre todo porque, bueno, por los diálogos que éramos capaces de entablar. Entonces, pero eso son de esas cosas que me las tengo que imaginar yo porque es imposible volver a la vida, pero bueno, es algo que yo me encantaría que se repitiera. Bueno, pues soñar es gratis, como decíamos antes. Sí. Jorge, muchísimas gracias y mucha suerte y cualquier otro rato seguimos hablando también. Sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y hasta la próxima. Gracias. Pues hasta la próxima también a todos ustedes. Será una nueva entrega de estas conversaciones con sabor a vida.